Ustedes veían que en la presentación aparecía la pregunta de ¿para qué poesía en tiempos de necesidad, en tiempos de crisis? Esa pregunta, por supuesto, no me la invento yo. Eso es una pregunta que se hizo un poeta alemán viejito, y el tipo la formulaba de otra manera. El alemán decía en un texto: ¿para qué poetas en tiempos de penuria? Ahora, lo decía él, que le había tocado una época no tan compleja. Después de ese man vino otro, también alemán, pero es decir, le tocó una época heavy de la historia, la Segunda Guerra Mundial. Teodoro Adorno, alemán también, filósofo. Y el man, después de la Segunda Guerra Mundial, lanzó un juicio lapidario y dijo: después de Auschwitz, después de los campos de concentración, ¿para qué poesía? Y entonces pensaba mucho en eso, porque Diana insistía en la presentación de Seminaria que uno de los fuertes de Seminaria ha sido apostarle a la música, a la literatura, pero específicamente a la poesía. Y entonces me preguntaba, y hoy desde nuestra época, entonces, ¿para qué poesía? Lo que a mí me gustaría es que de hoy salgan varias preguntas a partir de lo que quiero compartirles, porque lo que quiero compartirles es una respuesta muy particular de por qué poesía, pero que espero que no sea una respuesta académica, sino que por el contrario es una respuesta que nos invite a pensarnos para nosotros para qué la poesía. Yo les voy a contar, para mí, para qué sirve la poesía en tiempos de necesidad. Entonces, me gustaría hacerlo contándoles lo siguiente. Yo creo que cada tipo de texto que uno escribe plantea un tipo de relación con la realidad también. Cuando uno escribe un texto de carácter informativo, por ejemplo, pensemos por ejemplo en un informe de química del colegio o en una noticia, uno está dando cuenta de algo que está ocurriendo en la realidad y lo está describiendo. Con los textos instructivos pasa algo similar. Piensen ustedes en un manual de celular o en una receta de cocina. Nos está diciendo cómo acomodar ciertos objetos que pertenecen a la realidad. Y con los textos argumentativos pasa lo mismo. Lo intentan a uno persuadir o convencer de algo que tiene un asidero en la realidad, porque uno convence mediante argumentos, y esos argumentos tienen unos mecanismos racionales pues que la academia estudia y etc. Todos los textos entonces tienen una relación con esa cosa extraña, y digo extraña porque sospecho muchísimo de esa palabra que nosotros llamamos realidad. Sin embargo, con la literatura pasa otra cosa. Hay un filósofo europeo, Croce, que dice lapidariamente: la literatura es expresión. Entonces, lo que creo que quiere decir Croce con eso es que la literatura se relaciona con la realidad, pero le interesa la realidad no solamente en términos descriptivos, ni en términos de persuasión, sino en términos de cómo la subjetividad de cada uno, cómo los individuos ven, perciben y transitan a través de ese mundo. Entonces, por ahí la entrada, mejor, de ahí que Croce diga: la literatura es expresión. ¿Expresión de qué? De la subjetividad nuestra. Entonces, por ahí la literatura ya tiene un territorio muy rico, y es que puede empezar a saltarse los órdenes ordinarios de la realidad, porque a la literatura no le importa tanto la realidad por sí misma, sino cómo el individuo, el que crea literatura o el que consume literatura, percibe el mundo. Entonces, si la literatura es expresión, pensemos, por ejemplo, me gustaría ofrecerles un ejemplo sencillísimo. Pensemos en algo que ocurra en la vida. Pensemos, por ejemplo, en alguien que desarrolla una enfermedad
y que termina la enfermedad siendo terminal. Eso no es algo que... Es decir, ¿qué tiene eso de extraordinario? Nada. La gente se enferma todos los días, la gente se muere todos los días. Si nosotros quisiéramos hacer de eso un texto informativo, pensemos en una enfermedad puntual, el cáncer, uno podría describir cuánta gente se muere de cáncer, cuál es la incidencia de cáncer más frecuente en las personas y dentro de qué edades, y ahí ya queda un texto de carácter descriptivo. Si nosotros queremos hacer un texto, qué sé yo, de carácter instructivo, podemos hacerle un manual a alguien de instrucciones con recomendaciones para que evite hábitos que le puedan producir cáncer. ¿Sí? Si nosotros quisiéramos hacer un texto argumentativo, podríamos escribir un texto justificando por qué tal tratamiento o tal tratamiento sería mejor para el tratamiento, para el tratamiento del cáncer. Eso lo podríamos hacer con esos textos que obedecen a la realidad objetiva. Pero con la literatura nosotros podemos hacer otras cosas. Me gustaría mostrarles, por ejemplo, lo que uno podría hacer como intento desde la literatura. Por supuesto, eso es un intento muy precario de lo que sería un texto narrativo que hablaría de esta misma circunstancia que les acabo de plantear, que habla sobre el cáncer. Entonces, ¿quién de ustedes se anima a leernos el texto en voz alta? Compañero. Gracias. Tras un rápido deterioro provocado por un cáncer, la familia había decidido afrontar el resultado del examen definitivo junta. Para ello se reunieron en casa. Adrián, el hijo, preparó el café mientras su padre abría el sobre y con voz pausada, dueño de sí mismo, les confirmaba el peor resultado posible. La invasión del cáncer era fulminante. Le quedaban pocas semanas de vida. Él leyó la confirmación de sus pocos días con una dignidad asombrosa. Leyó despacio, viviendo cada palabra, sin desesperarse. En cambio, Lilia, la madre, se rompió a llorar desconsolada. A pocos pasos de ella, Adrián no dejó ver a su madre y sirvió café para los tres. Un pesado silencio cayó en la mesa de la cocina. Y entonces, ¿cuál es una de las cosas maravillosas que le permite a uno la literatura? Ya ahorita voy a centrarme en la poesía, pero me gustaría arrancar más, en nivel más general con la literatura. Que como en la literatura lo que importa es la percepción subjetiva de los individuos frente a lo que está pasando en la realidad, entonces las personas que escriben literatura se pueden dar el lujo de crear una propia realidad alterna a lo que está pasando. Miren que un texto como estos no podría caber dentro de un texto informativo como una noticia, porque aquí están pasando cosas que ya están excediendo el nivel ordinario de la realidad que nosotros conocemos. Por ejemplo, ¿en qué nivel, qué tipo de cosas están pasando que sobrepasan el nivel ordinario de nuestra realidad? Una de ellas, ustedes se dan cuenta que quien está contando acá la historia tiene la capacidad de saber lo que están pensando las personas y de lo que están sintiendo. En principio uno no se da cuenta de ello, pero ocurre. Miren lo que dice aquí. Él leyó la confirmación de sus pocos días con una dignidad asombrosa. Leyó despacio, midiendo cada palabra sin desesperarse. Da la impresión de que aquí el narrador logra meterse dentro de la conciencia del hombre que está leyendo su dictamen de cáncer y logra decir, a pesar de que él estaba leyendo que tenía cáncer, lo leía con serenidad porque era un tipo tranquilo. Ese gestico ya es algo que nosotros no podemos hacer en la realidad ordinaria, porque desde la realidad ordinaria nosotros solo tenemos la visión parcial que nos ofrece nuestra visión. Mientras que en la narrativa, por ejemplo, se pueden hacer otras cosas, se pueden contar cosas desde muchas perspectivas para tener una mejor panorámica de la película, de la historia. En ese sentido, creería yo que la narrativa, los cuentos, en la literatura, le tienen una ventaja ganada al cine, y es que nos permiten elaborar con palabras pensamientos y emociones, mientras que en el cine es un poquito más complicado, pero también se puede hacer. Ahí está la historia, y esto es una historia convencional. De ahí
Mejor, habiéndoles mostrado lo que puede pasar con la narrativa, es que me gustaría mostrarles lo que puede ocurrir con la poesía. Para ello, les pediría el favor de que lean el texto que aparece en la pantalla. ¿Quién se anima a leer en voz alta? O a cantar, no sé si a cantar, pero al menos a leer. ¿Nadie? Bueno, ayúdanos. Pero me toca acercarme porque estoy medio ciego. Ok. Dice T para 3. Las tazas sobre el mantel, perdón. La lluvia derramada, un poco de miel, no basta. El eclipse no fue parcial y cegó nuestras miradas. Te vi que llorabas, por él T para 3. Un sorbo de distracción, buscando descifrarnos. No hay nada mejor que casa T para 3. Gracias. A pesar de que la narrativa nos puede permitir esa cosa asombrosa de multiplicarse en muchos personajes para conocer muchas aristas de la misma historia, tiene una pequeña limitación frente a la poesía. Y es que el énfasis de la narrativa está en la historia que está ocurriendo, en lo que se cuenta. ¿Sí? Por eso ustedes recuerdan que a nosotros en el colegio, de los pocos textos que nos enseñaron a leer más o menos bien, fueron los textos narrativos, porque nos decían ubique el inicio, ubique cuál es el nudo, ubique cuál es el desenlace, ubique los personajes, ambiente, tiempo, Con todo eso lo que nos estaban dando eran herramientas para poder ubicar mejor la historia que estaba pasando. Entonces, miren que la narrativa tiene una ventajita con relación a todos los otros textos que ya les mencioné, porque lo que hace es contar la historia desde un punto de vista subjetivo, y desde ahí ya se está alterando la realidad. Con la poesía ocurre una cosa todavía más interesante, y es que en la poesía no importa ni siquiera contar una historia. Y aquí les adelanto parte como de la idea de para qué poesía hay tiempos de necesidad, sino que me parece que en la poesía lo que se está poniendo en escena es un efecto que puede tener el momento sobre la persona. Ustedes logran distinguir entre una cosa es contar una historia y otra cosa es contar el efecto que esa historia puede tener sobre una persona. Ahí hay una diferencia que parece sutil, pero en el fondo va a ser bien importante. Por ejemplo, ¿por qué? Porque este texto que ustedes ven acá, que ya Juan nos hizo el favor de leerlos, en esencia puede partir de este mismo texto que yo les estaba presentando acá. Pero lo que importa en este texto no es contar la historia, no es contar que hay un hombre que tiene cáncer y que se lo está contando a su familia y que al final se calla, sino el efecto que puede tener contarle eso a uno de los miembros de su familia. Entonces, voy a empezar por el final. Voy a contarles 3 razones puntuales por las que creo que vale la pena leer poesía, y luego me gustaría llevar y mostrarles esas razones sobre este texto en particular. ¿Listo? Entonces, las 3 razones por las que creo que es importante la poesía y en tiempos de necesidad es lo siguiente. La primera de ellas es porque el poema ocurre cerca y lejos de la realidad inmediata. Solamente se las voy a mencionar, ténganlas presentes, porque ahorita cuando vayamos al texto vamos a ver cómo está operando cada una de ellas. Entonces tengan presente que lo primero es que el poema ocurre cerca y lejos de la realidad. Tengan como palabras claves cerca y lejos de la realidad. La segunda, la poesía no es racional, pero no es absurda. Y sobre la tercera volveré ahorita. Entonces, pensemos en la primera. El poema es algo que ocurre cerca y lejos de la realidad.
Ustedes se acuerdan que cuando nosotros veíamos poesía o nos enseñaban textos poéticos en el colegio, nos mostraban también y nos hablaban de las figuras literarias que podían acompañar un poema. El símil, la metáfora, la hipérbole, el hipérbolo, todas esas figuras que a nosotros nos enseñaron en el colegio. Quiero centrarme en una sola de ellas, en la metáfora. ¿Alguno de ustedes se acuerda que les decían que era una metáfora? ¿O va usted por la calle y le dicen por $1.000.000 que es una metáfora? ¿Qué es lo primero que usted diría frente a eso? ¿Metáfora a qué le suena? Puede que un Pokémon también, pero ¿a qué otra cosa le suena metáfora? Por ejemplo, a mí me gustaría saber a qué le suena metáfora a vos, a un ingeniero. No. No, una pregunta cualquiera. Por $1.000.000. Por $1.000.000.000. No, y menos si me lo preguntas en esos términos, porque dentro del lenguaje de la ingeniería la metáfora no existe. Y si me lo pones en ese lenguaje, creo que lo que pensaría es en una abstracción más bien de un objeto, que eso es un concepto dentro de la ingeniería. Tú dices, en la ingeniería no es... ¿Cómo fue que dices? En la ingeniería eso no... Eso no existe. No La existe, metáfora no porque existe. lo que hay es lo que Es lo que está ahí. En cambio, la metáfora empieza siendo una cosa extraña, porque en la metáfora lo que hay no es lo que es, y lo que es tampoco es lo que hay. Una metáfora es un ejercicio, a uno le diría racional, a mí me parece que tiene una parte racional, pero también emotiva, en el que nosotros cruzamos características de dos cosas que aparentemente no tienen nada en común. ¿Sí? Cuando uno dice tus ojos de mar, pensémoslo en lo que hay, un ojo con el mar. Esa vaina no tiene relación en lo absoluto. Pero cuando uno la lee en una metáfora, tus ojos de mar, ¿por qué podría ser? Por profundos, por misteriosos, por el color, ¿sí? Entonces ustedes se dan cuenta que ahí estamos tejiendo un puente entre dos cosas que en apariencia no tienen nada que ver, pero se crea una conexión nueva ahí, se está creando un nuevo sentido, se está creando una nueva versión de la realidad. Para eso sirve una metáfora. Entonces, antes de leerles este texto en la clave de las metáforas que hay, porque recuerden que les decía que en mi opinión hay 3 razones importantes por las cuales vale la pena leer poesía en tiempos de necesidad. Entonces ahí está la primera de ellas, la metáfora, o mejor, la posibilidad de crear metáforas es la posibilidad de imaginar realidades alternas a estas que tenemos. Y eso es un ejercicio de por sí ya bien interesante. A mí me gustaría decirles que esta historia que leímos ahorita, esto, ahora quiero que lo leamos en la versión de la mamá, de Lilian. Ustedes vieron que Lilian quedaba desconsolada. Entonces, lo que les voy a proponer es, leamos ahora, ya leímos la historia del hombre, el cáncer, hijos, en versión narrativa, como sería en un cuento. Ahora quiero que ustedes miren la versión testimonial, porque esta historia, como es una historia común, ocurre todos los días. Y a eso le ocurrió a una familia, y Lilian, la mamá, lo contaba de esta manera. Entonces les leo. La canción tiene un significado sumamente especial, porque su padre estaba muy enfermo, con cáncer terminal. Pero él siempre tenía que saber todo porque era un hombre muy realista al cual no se le podía decir otra cosa que la verdad. Y nosotros cumplimos con eso, relató Lilian, y continuó emocionada. Estábamos tomando el té, en el texto narrativo yo hablaba de café, igual, una bebida, caliente, en la cocina de la casa. Estábamos tomando el té porque en casa nunca faltó el té, como buena heredera de irlandeses que soy. Estábamos los 3, Gustavo, mi marido y yo. Teníamos en la mano el último análisis que iba a confirmar o no la gravedad y en qué estado estaba. La verdad que los resultados eran muy negativos.
Mi marido los quiso ver y él los miraba tranquilo, porque era un hombre con mucho dominio de sí mismo. Estábamos los tres y yo no pude sostenerme, lógicamente. Por eso él, te vi que llorabas por él. Se me pone la piel de gallina en ese momento. Ese tema nació en esta casa, tomando el té, mi marido, Gustavo y yo. O sea que ese poema que Juan nos hizo el favor de leernos, se escribió a partir de esa situación en la que hay un hombre que está hablando a su familia, le está hablando a su familia y le está diciendo a su familia que tiene cáncer. Entonces, me gustaría que entremos a mirar en detalle cuál sería la particularidad del texto poético para mirar por qué leer poesía en tiempos de necesidad.